A gente de la salud, trabajadores de la salud que fundamentalmente recordarán ustedes en la época de la pandemia trabajaron lo que todos sabemos que trabajaron y fueron aplaudidos por todos los ciudadanos. Pero pasado el tiempo, esas cosas un poco se van perdiendo y esta gente ha querido de alguna manera plasmar en un libro las huellas de sus miradas, este tremendo trabajo que hicieron los trabajadores de salud. Y en este caso, en el ámbito de UPCN se presentó este libro. Así que, bueno, Patricia Sanabria, Janet Ledesma, Patricia Sanabria, una de las autoras, Janet Ledesma, una de las relatoras. ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones en principio por este libro. ¿Y cuál fue la idea, Patricia? Es un proyecto de UPCN, como bien lo dijiste. Desde UPCN nos hacemos eco permanentemente de las necesidades de los trabajadores y en nuestra recorrida siempre nos expresaban, yo también soy personal de la salud, que esto pasaba el tiempo, esto se iba olvidando, iba quedando como algo muy lejano y no quedó plasmado en nada escrito todas estas vivencias, ¿no? Y como también vos lo dijiste, se llama Las huellas de sus miradas. ¿Por qué se llama Las huellas de sus miradas? Porque en ese momento, con todos los elementos de protección personal, lo único que se nos veían eran los ojos. Había que bueno. Sí, pero esa mirada calmaba, consolaba, contenía a esa persona que estaba en situación de vulnerabilidad, sola, alejada del resto de su familia, y también tiene un doble sentido, en el sentido desde que en este libro se relatan historias desde la mirada del trabajador de la salud. Bien. Janet, fuiste una de las relatoras. ¿Qué tuviste que relatar, por ejemplo, en este libro? Cómo había vivido yo el momento de la pandemia. ¿Y cómo lo viviste? La verdad que con mucha incertidumbre, mucho miedo. ¿Dónde trabajabas vos? Hospital Materno Infantil San Roque, soy licenciada en enfermería y a mí me tocó justamente en el área de COVID, o sea, en la posta respiratoria. Y recibir a los pacientes, atenderlo en ese comienzo de pandemia que no sabías si realmente ibas a sobrevivir, no se sabía nada de vacuna, no se sabía nada cómo cuidarte y protegerte realmente porque no se sabía nada del virus, así que... ¿Cómo te protegías, por ejemplo, cada vez que tenía... Pues yo me acuerdo que hacíamos mucha referencia a las cantidades de veces que se tenían que cambiar, por ejemplo, los trabajadores. Y teníamos los equipos de protección, que eran las máscaras, los barbijos N95, el camisolín, los guantes. O sea, protección tuvimos todo el tiempo nosotros y los equipos también, nuestra institución nos proveó de todo. Lo que nos pasaba en general a todo era el miedo a saber si nos íbamos a contagiar o no y si podíamos llegar a contagiar a algún ser querido porque teníamos miedo a morir, o sea, o que se muriera alguien de nuestro entorno y no poder acompañarlo porque en esa época no te dejaban estar al lado acompañando a tu ser querido ni nada y eso era lo más frustrante. ¿Te pasó lamentablemente que hayas tenido que vivir una situación así dolorosa en cuanto a gente que falleció? No, pero sí tengo muchos colegas que perdieron seres queridos y la verdad que uno se solidariza mucho de lo que vive la otra persona, más en ese tipo de pandemia que se vivía a nivel mundial y no se sabía realmente nada cómo iba a continuar toda la historia. Patricia, además hay que tener en cuenta que trabajadores de salud fallecieron, ¿no? Trabajando y cumpliendo con su rol y con su deber. Sí, fallecieron integrantes de los equipos de salud, incluso había trabajadores de la salud que teniendo factores de riesgo, porque los que tenían factores de riesgo tenían la opción de no estar trabajando y algunos eligieron igual continuar trabajando y muchos se enfermaron, estuvieron en situaciones críticas. Acá en algunos relatos cuentan que cómo, por ejemplo, un relator, cómo preparó todas esas salas para recibir a los pacientes y después él se transformó en paciente. Por ahí se nos quiebra la voz cuando hablamos de estas cosas porque es muy movilizador. Cuando nosotros presentamos el libro fue muy emotivo porque indudablemente, como decimos también en el libro, es una ventana hacia la sanación. Porque estamos en un proceso de sanación, vivimos cosas muy terribles, muy difíciles y después seguimos trabajando en piloto automático los trabajadores de salud, no paramos. Nunca pararon, nunca pararon. Janet, muy breve, porque ya tenemos que terminar lamentablemente.
¿Qué mensaje le dejas a la gente? Por lo menos vos como trabajadora, vos con lo que te pasó. ¿Alguna vez pensaste que ibas a vivir una cosa semejante? La verdad que no, pero que hay un montón de virus y bacterias que, o sea, son igual peligrosas y realmente uno no toma conciencia por ahí y piensa que únicamente fue el COVID, pero en realidad todo el tiempo nos tenemos que cuidar y cuidar a nuestros seres queridos. Y bueno, y acá en esto ser más solidario y tener mucha paciencia cuando te vas a atender en un hospital o centro de salud, lo que sea, porque de verdad que en ese momento había mucha desesperación y te apuraban o querían ser atendidos ya y íbamos por orden de prioridad y de urgencia y es eso, transmitir eso también que siempre se hizo hasta lo imposible para dar la mejor atención al que llegaba ahí necesitando de nuestro servicio. Patricia, dijiste que estaban en un proceso de sanación y te emocionaste y ya nos hiciste emocionar a todos nosotros. Para toda la gente que quiere revivir lo que fue el trabajo de justamente las trabajadoras y los trabajadores de salud, fundamentalmente en pandemia, del que tanto hablamos, a los que tanto aplaudimos, pero que lamentablemente con el tiempo eso va decayendo. ¿Dónde puede la gente acceder, por ejemplo, a tener ese libro y conocer más relatos? Puede acercarse a UPCN, seccional Entre Ríos, acá en Paraná, en calle Santa Fe, y solicitar que quiere contar con el libro y por ahora es un libro institucional, pero estamos analizando la distribución externa. Ah, perfecto, de que se pueda adquirir, por ejemplo, ya en librerías. Exacto. Bueno, Patricia Sanabria, Yanés Ledesma y a todas las personas que estuvieron involucradas en este primer libro, en esta primera experiencia, muchísimas gracias y de nuestra parte nuevamente la salutación y el aplauso para todos los que tuvieron que cumplir ese difícil rol, esa difícil tarea. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos.